Cuidando la manera de vivir. En cierta ocasión, revisando las noticias que llegan a mi celular, una llamó mi atención. Tenía un título curioso: Vecinos se quejan de Cuco el ruidoso. En el texto explicaban que los vecinos de una colonia ya estaban cansados del comportamiento de un vecino que no los dejaba en paz. Se quejaban que este personaje, al que solo conocían por Cuco, a todas horas del día y de la noche tenía su equipo de sonido con elevado volumen. Cuando iban a su casa a reclamarle, él les decía que se pusieran tapones en sus oídos o se fueran a vivir a otro lugar. Esta historia, que parece chiste, no tiene nada de gracioso para los vecinos que sufren el susodicho Cuco, pero quiero utilizarla de marco para continuar con nuestro estudio sobre matrimonios en la Epístola a los Efesios capítulo 5. En los versículos 15 y 16, el apóstol San Pablo aconseja: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 en la Nueva Versión Internacional. Notemos que dice: tengan cuidado de su manera de vivir. ¿Cuán importante es esto? Porque la Escritura dice que ahora que hemos sido redimidos por Jesucristo, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que nos redimió, es decir, para Jesucristo, porque fuimos comprados por Él, somos de su propiedad. Ahora somos llamados a darle a Él la honra y la gloria en todo lo que pensemos, hablemos o hagamos. La manera de vivir tiene que ver con una vida sencilla, austera, ordenada, disciplinada, llena de gozo, esperanza, optimismo, solidaria, interesada en los demás y sobre todo servicial. No es congruente que la persona diga que tiene a Cristo en su corazón y vive en forma desordenada, egoísta, impulsiva, dispendiosa, indisciplinada, improvisada, sin rumbo ni propósito, como el famoso Cuco. No armoniza. Otra razón para cuidar nuestra manera de vivir es por el testimonio que damos como personas y como matrimonio a nuestros hijos, a nuestros familiares, amigos, hermanos en Cristo y en general a todas las personas que nos conozcan y que nos están observando para comprobar si realmente somos discípulos de Jesucristo o meramente religiosos de labios para afuera. No olvidemos que Jesucristo dijo que somos luz y sal de la tierra. El apóstol continúa diciendo a los efesios: no vivan como necios, sino como sabios. Versículo 16. Un necio es aquel que carece de conocimiento. Bíblicamente hablando, es aquel que no tiene temor de Dios. En otras palabras, como matrimonios, no debemos vivir como si no conociéramos la palabra de Dios, actuando como los paganos, viviendo para sus deseos y caprichos, sino teniendo presente que fuimos separados para exaltar el nombre de Cristo. El apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 en la versión Reina Valera 1960. Se trata de vivir el Evangelio de salvación, es decir, teniendo misericordia de los caídos y destruidos, y trabajando para allegarlos a la luz de Jesucristo. Por ejemplo, como matrimonios, debemos mirar a parejas que se encuentran en crisis y mediante nuestro testimonio y la palabra de Dios, encauzarles hacia Jesucristo. La Biblia dice: de gracia recibisteis,
dad de gracia. Mateo capítulo 10, versículo 8. Más adelante, el apóstol precisa: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Versículo 16 en la Nueva Versión Internacional. Frente a una sociedad corrompida, donde millones de personas están en las tinieblas, no hay tiempo que perder. Se debe aprovechar cada oportunidad que el Señor nos brinda para hablar de Jesucristo, de su sacrificio de amor, de su perdón y de la salvación que nos otorga si rendimos nuestra vida a Él, creyendo y depositando nuestra fe en Él. Tengamos presente las palabras de Santiago, el hermano de Jesucristo, cuando dijo: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago capítulo 5, versículo 20 en la Reina Valera 1960. A ti que me escuchas, ¿has analizado cómo es tu manera de vivir, tu comportamiento? Al escucharte y ver tus acciones, ¿la gente puede comprobar que tienes a Cristo en tu corazón? Ahora déjame preguntarte, ¿has hablado de Jesucristo a otras personas, a otros matrimonios? Piénsalo con toda seriedad. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo el pastor Magdiel Alanís Rangel.